Buenas tardes. Agradecemos su presencia en esta conferencia que sobre economía disruptiva. Nos acompañan en esta ocasión por parte de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Desarrollo Empresarial Renan Cinta, nuestra incubadora de empresas Innova. En esta ocasión vamos a hablar sobre economía disruptiva. A los economistas nos gusta mucho la palabra revolución, pues disrupción es la nueva palabra para revolución. La disrupción es facilitada e impulsada por el avance tecnológico, invade nuestra vida cotidiana y cambia nuestras costumbres. Por ejemplo, en la comunicación, dejamos de hablar por teléfono para enviar mensajes instantáneos. Ahora estamos más en contacto con nuestros amigos a través de las redes sociales, tomamos cursos en línea en la plataforma de una universidad al otro lado del mundo y dejamos los libros de papel por un kilo. Empezamos hace años con los teléfonos móviles y el internet a través de líneas telefónicas fijas e impulsadas por internet. Ahora el internet está haciendo lo imposible. Ahora se interrumpe y altera el funcionamiento de la industria, cambia el concepto de tener un puesto de trabajo y el de mano de obra, cambia nuestra visión del mercado y las formas de comprar y usar servicios o consumir productos. Ejemplos de este cambio los vemos a diario: la automatización de líneas de producción, fábricas robotizadas y centros de distribución en corte. Esta es la nueva forma que ha tomado la economía y ahora la economía disruptiva. Para hablar sobre este interesante tema, vamos a tener en nuestra mesa el día de hoy al ingeniero Tonatiu Salinas Muñoz, quien es director general adjunto de Banca Emprendedora de la Ciudad. De la Coordinación de Innovación y Desarrollo de nuestra universidad. Y es a quien le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días, tardes. Primero agradecer a la Facultad de Economía que nos reciba aquí en sus instalaciones. Esto es parte de un proceso de formación que hacemos a lo largo de toda la universidad. Como ustedes saben, tenemos 11 incubadoras en nuestro sistema y una de ellas está ubicada aquí en la Facultad de Economía. El día de hoy vamos a tener una charla sobre temas que están cambiando la manera en que vemos nuestra realidad. Evidentemente, la Revolución 4.0 ha modificado desde puntos de vista de la educación, el dinero, la producción de bienes, etc. Por eso es que hoy invitamos al ingeniero Tonatiu Salinas Muñoz, quien es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Querétaro, y tiene estudios adicionales en finanzas, economía y relaciones internacionales. Desde la iniciativa privada encabezó organismos empresariales como el de Empresarios Jóvenes de Coparmex y el Consejo Directivo de Coparmex en el estado de Querétaro. Ha sido conferencista en diversos foros empresariales y universitarios a nivel nacional e internacional. Fue secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, donde creó diversos programas de sustentabilidad, generación y atracción de inversión y otros tipos de tipo social. Participa activamente como embajador y colaborador de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Junípero Sierra y Global Agents of Change. Fue secretario de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, cargo en el que creó programas orientados al desarrollo económico de las mujeres, los jóvenes y de grupos vulnerables. Desde el 1 de abril de 2015 es director general adjunto de Banca Emprendedora y Nacional Financiera. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sobrevivieron a la lluvia de anoche porque el auditorio donde nos íbamos a reunir, así que vamos a estar un poquito más apretados. Me dicen que no sobrevivió. Bueno, sí sobrevivió, pero está medio inundado.
Así que me da gusto, por lo menos me voy a sentir como que les causó mucho interés porque hasta tenemos gente sentada en los pasillos. Entonces ya vamos de gane. Miren, pues antes que nada, siempre será un reto venir aquí a la UNAM, más a la Facultad de Economía y más siendo un ingeniero que viene con los alumnos de Economía a hablar sobre economía. Ya me están haciendo la cara de a ver qué nos dice el ingeniero. No se preocupen, en mi chamba todo el tiempo trabajo con economistas y con actuarios y siempre me voltean a ver con cara de a ver este ingeniero qué va a saber. Y a lo mejor hay algunos temas que no domino al 100%, pero como lo decía ahorita en mi presentación, desde la iniciativa privada como el gobierno, pues le dediqué más o menos 15 años laborales a mi vida a entender los temas de desarrollo económico, mucho más enfocados hacia los temas de la industria. Y desde hace 3 años y medio trabajo en Nacional Financiera, coordinando varios proyectos, uno de ellos que está para darle financiamiento a las chavas y a los chavos de México que quieren poner un negocio. El programa Crédito Joven lo coordinamos nosotros. Al día de hoy se han apoyado con la creación más de 6.800 empresas en todo México. Es parte de las cosas que digo, está padre, desde Mérida hasta Tijuana hemos podido llegar a apoyar y hacerles labor más en la cadena de hacer empresa. Otro programa que también llevamos ahí con mi equipo de trabajo es el de darle financiamiento a las mujeres. Y también, pues como ya nos empezaba a sobrar un poquito de tiempo cuando empezaron a caminar los programas, ya no me invitan tanto a la UNAM, me invitaban más seguido. Me dijo mi jefe, pues hay que empezar a ver cosas nuevas, ¿no? Y eso nos abrió el que me metiera yo de lleno al tema de FinTech, estas plataformas digitales que ofrecen un servicio financiero y que se estima que en el futuro van a valer 30,000 millones de dólares. Entonces hay que tener en mente lo que pueden hacer en FinTech, y más ustedes, universitarios, economistas. Y también aprovechando, les presento a Diana, que me acompaña el día de hoy. Ella coordina un reto a nivel nacional de desarrollo de aplicaciones FinTech. Las mejores ideas les damos un poquito de efectivo y los vamos a mandar a Nueva York y a Silicon Valley. Y a esos 2 lugares para que puedan ustedes perfeccionar lo que se imaginen que pudieran hacer, que lo hagan todavía mucho más padre. Ya la tercera edición, los primeros, el primer ganador salió al mercado hace 2 meses, o sea, se tardó como 1 año en poder salir al mercado. La ganadora del año pasado también está a punto de salir al mercado con una aplicación que te compara seguros y que los prendes y los acabas y los apagas para que no te cueste si tu coche está estacionado en tu casa. Cosas bien interesantes, hablando de estos temas, como lo decía la doctora, de disrupción. Yo le pongo economía disruptiva un poquito a propósito, porque ya ven que todo el mundo quiere ser disruptivo hoy en día. Ya si llega uno de gobierno y se quita la corbata y se sube y se arremanga y dice, ah, no, pues bien disruptivo, no tiene nada que ver eso con disruptivo. A mí me gusta hablar del término de disrupción por una sola cosa, los resultados. Y ahorita les voy a explicar por qué. Empezando siempre mis pláticas, y estos son números que ustedes ya los deben de tener muy en la mente y que los manejan perfectamente al dedillo. Pues siempre quiero tomar una fotografía instantánea, un snapshot, una Polaroid de cómo está México en indicadores económicos. Como ustedes saben, México es la 15ª economía del mundo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y como ya ven que hemos traído ahorita problemas con el tipo de cambio, pues nos están poniendo que si en el 16, precisamente por los tipos de cambio. Hoy que anunciaron que efectivamente parece ser que ya hay un acuerdo primero bilateral, entonces se habrá de sumar Canadá para que sea un acuerdo trilateral. Bueno, pues bajó el dólar, pero bueno, somos la economía número 15, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a revisar esos indicadores, pues es una película que me parece marca lo que ya ustedes conocen a la perfección, que es la polarización de nuestro país. En exportaciones somos buenos, en importaciones también nos ha ido bien, en atracción de inversión extranjera nos va bien, pero cuando brincamos a los indicadores económicos como desarrollo humano, pues resulta que como desarrollo humano somos el país número 77. Para facilidad de hacer negocios somos la economía número 48. La libertad económica también no nos va tan bien. En competitividad, de acuerdo al World Economic Forum, somos el país número 57. Y luego también cuando pensamos en competitividad económica, creo que también es una invitación a que pensemos en competitividad en todos sus sentidos. Hace 2 años que fueron las Olimpiadas en Brasil, ¿alguno de ustedes se acuerda en qué lugar quedamos del medallero? 61. Media tabla, casi igual que el 57 que tenemos. Entonces, cuando hablamos en competitividad, yo creo que tenemos muchísimo que hacer
Y en este me parece que no viene, pero es lo subimos hace poquito a un análisis que estamos haciendo. Un indicador que ustedes conocen muy bien, pues también es el Gini. Somos la economía número 25 en desigualdad. Y también si ustedes grafican el Gini de lo que viene de los años 80 al día de hoy, que ya pasamos por varios modelos económicos, para no ponerle nombre, ni temporalidad, ni nada de eso, pues resulta que estábamos más o menos en el 47 y ahorita punto 47, ahorita estamos en punto 46, es decir, no hemos evolucionado en 30 años. O sea, ustedes todavía ni nacían ni estaban en planes, teníamos un Gini de punto 47 y ahorita estamos más o menos en los mismos niveles. Entonces, ¿qué hemos hecho mi generación? Porque yo nací en el 73. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo para mejorar la desigualdad? Relativamente nada. ¿Y por qué? Porque seguimos exactamente igual. Entonces, pues hay que empezar a pensar diferente, ¿no? Si seguimos haciendo las cosas iguales, pues vamos a tener los mismos resultados. Y decía alguien que yo respeto mucho, que no es economista, y también luego los economistas me dicen, ¿por qué lo pone de ejemplo? Carlos Fuentes, en su libro El Progreso Incluyente. Él en su libro hace un análisis de cuáles son las pendientes de México, cuáles son las asignaturas en las que México no está yendo muy bien. Habla por supuesto de la educación, pero dice que México siempre llega tarde a la cita con el desarrollo. Porque cuando los países avanzados, los países ricos, eran aquellos países en donde la agricultura era la que mandaba, pues México apenas iba empezando. Entonces empieza la tradición agrícola, y cuando México empieza a quererse meter a la tradición agrícola, pues viene la revolución industrial, y entonces hay el cambio, y en México nos tardamos, y entonces cuando México se empieza a meter a la revolución industrial, pues entra la era de la informática, y ahorita estamos en la era del conocimiento. Total, que dice Carlos Fuentes, México está llegando tarde a la cita con su desarrollo. Y hoy, que lo decía Eduardo, estamos ante un cambio en la forma de hacer economía. Inclusive yo llegué tempranito y estaba aquí escuchando, porque me gusta observar un poco al auditorio. Escuchaba a una persona por teléfono, no hombre, a ver, ¿en qué estás programando lo de Big Data? ¿En qué estás haciendo esta parte de blockchain? Ya el lenguaje nos está cambiando, pero la primera reflexión a la que yo llamo es, ¿vamos a llegar a tiempo? ¿O nos vamos a esperar a que otros estén desarrollando la tecnología, la vamos a adaptar y medio vamos a participar en esta industria, modelo económico, transformación 4.0? Porque los números ahí están. Y siempre tomamos como referencia el momento que está viviendo México. Dentro de muchas formas de ver el momento que está viviendo México, esto que les atañe 100% a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son la parte o el segmento de población más importante que va a tener nuestro país. Dicen los expertos que en 2019 México comenzará a envejecer. Es decir, ustedes, para decirlo en términos prácticos, ustedes van a tener menos hijos que hermanos. Bien sencillo de explicar. Mi abuela, doña Esperanza, tuvo 14 hijos y 2 maridos. Era súper inquieta mi abuela. Después viene mi mamá, que es igual de inquieta, pero nomás tuvo 4. Digo que es igual de inquieta porque uno nació en Chihuahua, otro nació aquí en la Ciudad de México, yo nací en Morelia, mi hermano nació en Cuernavaca, pero ella se concentró en 4. Yo ya nada más tuve 2, Rodrigo y Mauro, que tienen 8 y 9. Yo no sé si ellos vayan a tener hijos. Entonces, coyunturalmente, demográficamente y económicamente, a ustedes les toca ser la generación del punto de transición, de tener una población que se amplía muchísimo, pero si ven ustedes, aquí en la parte baja se empieza a hacer esbelta. Entonces, en 40 años, ustedes van a vivir un proceso en donde México empieza a estar como Canadá. Hoy Canadá, ya los tenemos que invitar a la fiesta del TLC, porque no voy a hacer que se nos vaya a aguar la fiesta, porque no estuvimos con ellos. Su promedio de edad es de 46 años. En México, el promedio de edad es de 26.7 años. Entonces, ¿qué problema tienen los canadienses en términos demográficos? Pues que en 30 años, si no incentiva el que tengan jóvenes, pues ¿quién se va a hacer cargo del país? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a cuidar a los adultos mayores? ¿Quién va a hacer todas estas cosas? Y aunque parece muy lejano, porque tenemos un país que crece y que se está dinamizando mucho, pues a ustedes les va a tocar ser esa parte de la población que tendrán como responsabilidad hacer una economía mucho más grande que la que tenemos ahorita, que se distribuya de mejor forma, pero con un elemento adicional que sea muy eficiente, porque van a tener que hacer mucho más con menos, porque poco a poco se va a adelgazar esa parte.
Ya les va a tocar a ustedes, cuando su servidor sea adulto mayor, pues hacerse cargo de la economía y de muchas otras cosas, ¿no? Y siempre está el tema del Producto Interno Bruto, siempre hablamos del Producto Interno Bruto, pero dejamos de lado todas estas cosas que ya mencioné, que me parece que tienen que verse muy en conjunto. No por crecer mucho vamos a tener un mejor país. En los años 90, inicio de los años 90, 4 familias eran propietarios, únicamente 4 familias eran propietarios del 2.8% del Producto Interno Bruto. No más 4, imagínense. Bueno, pues me paso a 2018, revisamos los números y resulta que estas mismas 4 familias ahora son dueñas del 9.7% del Producto Interno Bruto. Una décima parte de la riqueza de nuestro país. Y ojo, no lo estoy criticando a ellos. Yo más bien hago un énfasis en la poca capacidad de producción de gente exitosa, gente que promueva el desarrollo económico, el crecimiento, la generación de riqueza, porque no deberían ser 4, deberían ser 8, y luego 16, y luego 32, y crecer de una forma exponencial, para entonces sí tener un país que tenga o que esté a la altura de las expectativas que hoy tenemos. Ahí vienen graficados, y ya me voy a meter al tema de la economía disruptiva, los PIBs de diferentes países, ¿no? Hasta abajo pusimos Perú, México es el verdecito, después viene el Reino Unido, la China, los Estados Unidos y el PIB mundial. Entonces ustedes lo ven, pues se presentan crecimientos graduales, con algunas subidas pronunciadas, luego se nos caen. Y cuando andamos estudiando este tema de la disrupción, ya lo estoy explicando mal, me encuentro con esta gráfica, que habla precisamente de tecnologías y de negocios, en donde están las tecnologías de aprovechamiento bajo, medio, alto y muy exigente, que efectivamente tienen un crecimiento en el tiempo, un crecimiento no tan acelerado, y pues yo lo sobrepongo sobre nuestra gráfica de los Productos Internos Brutos. Entonces, un aprovechamiento bajo, pues a lo mejor podría ser Perú, ¿no? Con todo y que creció a últimas fechas de una forma interesante, las broncas políticas que traen hoy ahorita, que las andan ahí subsanando, pero pues tiene un desempeño relativamente bajo. Después podría venir el aprovechamiento medio, después el alto, y así. Y si se fijan, pues todos presentan un comportamiento similar. ¿Cuál nos debería de interesar? La que crece exponencial. ¿Y eso dónde pasa? Y me van a decir unos, no, pues en los MINTs, no, pues también los BRICS, estos países. Yo les diría, no lejos de aquí, ¿eh? Eso se ha logrado en el Bajío mexicano. Si ustedes revisan Guanajuato, San Luis, Querétaro, que es mi tierra, tiene crecimiento. Yo tuve la magnífica oportunidad de ser secretario de Desarrollo Económico. Es desarrollo sustentable allá porque llevas medio ambiente y desarrollo económico. Y en el año 2011 crecimos al 12.5%. ¿Y saben qué? Es poco lo que tiene que ver con los gobiernos. Querétaro ha tenido transiciones y sigue creciendo. Querétaro ha tenido, me parece, buenas administraciones. No me incluyo en las que estuvimos nosotros para no sesgar, pero antes y después ha tenido unas buenas administraciones, unas no tan buenas, pero Querétaro no ha dejado de crecer, porque ha encontrado una vida paralela en donde los empresarios le están dando cierto dinamismo. Y también cuando a mí me preguntan cuál es de los secretos de Querétaro que está creciendo, a mí me parece que uno de esos son las universidades. Su servidor tuvo que emigrar de Morelia a Querétaro porque en mi tierra natal no estaba la carrera que yo quería estudiar. En aquella época, que me parece también una exageración, cuando yo era secretario había 57 universidades. Entonces la generación de talento paga, pues obviamente sí paga, ¿no? Pero hay que hilvanarlo con algunas otras cosas, pero no nos perdamos tanto de vista en estar investigando si hay que hacerlo para aprender y no inventar el hilo negro, lo que está sucediendo en India, lo que sucedió en algún momento en Perú, pero volteemos qué es lo que nos está funcionando al interior de nuestro país, porque tenemos regiones que están creciendo a esos niveles, pero con el éxito viene también la preocupación. Si ustedes revisan la diferencia de crecimiento entre los países, entre los estados que se están desarrollando en México, como puede ser Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, contra los que no se están desarrollando, la brecha se está haciendo más amplia y no hay un punto de inflexión visible. Es decir, todavía si no hacemos las cosas distinto, se va a seguir haciendo la brecha más amplia y entonces pues vamos a seguir teniendo, por un lado sí, un México muy diverso que está muy padre, pero un México muy desigual. Entonces, ¿qué cosas
podemos hacer? Pues pongan negocios. ¿Por qué negocios? Por tres malas noticias. Número uno, el 85% de los jóvenes en México ganan menos de 6,000 pesos. Entonces díganme si ustedes están dispuestos a seguir estudiando, invirtiéndole en sus traslados, sus horas de estudio, sus libros, sus proyectos, para cuando se vayan al mundo laboral ganen menos de 6,000 pesos, que me parece que no es aceptable. Por otro lado también hay una perfecta falta de comunicación entre lo que ofrece el mundo laboral y lo que son sus expectativas. Hoy la mayor probabilidad de un chavo o una chava que salga a trabajar es que termine trabajando como asistente en un comercio, en un restaurante o en una industria. 3 de cada 10 están trabajando en eso. Entonces tenemos 3 malas noticias. Gana poco, no te ofrecen la chamba que quieres y, como les dije, por el bono demográfico está sumamente competida. ¿Qué opción tienen o qué opción hay que pensar, que atraer a la mente? Pues ver en qué área de los negocios nos podemos meter. Y yo marco 3, no tiene ningún sustento metodológico ni nada, simplemente qué tipo de negocios les puedo decir. Primero, los negocios tradicionales. Hay gente que su familia, sus abuelos pusieron una ferretería y saben que si tienes una ferretería en un lugar en donde pasa mucha gente, en un lugar en donde ves la parada del camión y se bajan y ven tu ferretería, tienes un buen surtido, los precios son razonablemente buenos y tienes todavía la gran virtud de atender bien a tus clientes, pues te va a ir bien en la ferretería. No necesitas inventar mil cosas, a lo mejor sí, pero también puede haber negocios tradicionales que funcionen y funcionen bien. De todos los negocios que nosotros hemos fondeado, más o menos el 62% son negocios tradicionales. Y de esos ahí van caminando, hay para todo. A lo mejor un chico, una chica que dice, a ver, yo estoy feliz con mi propuesta gastronómica, a un chico, una chica que dice, no, a ver, yo quiero inventar una nueva tecnología que venga a evolucionar o revolucionar el mundo, pues entonces hay para todo. Por otro lado, además de los tradicionales, están los negocios de tendencia. ¿Cuáles son algunas tendencias hoy en día en México? Pues comer más saludable. ¿Cuáles son algunas tendencias hoy en México? Invertir más en el esparcimiento, en el entretenimiento. ¿Cuáles son algunas tendencias? Invertir en gimnasios, en estar fit, algunos les funciona, algunos no funciona, pero esa es parte de las tendencias. Y una tercera opción son negocios de solución. ¿Cuántos problemas tenemos en México? Y si para todos esos problemas encontramos una solución, y encontramos una solución que también se pueda hacer rentable, pues estaríamos haciendo, creo, proyectos interesantes. Les platico de unos chicos de Tijuana. Más o menos empezaron a su edad. Uno de ellos tuvo que dejar de ir a la universidad porque ya no le alcanzaba, el otro siguió en la universidad. Inventaron un reloj como este. El que traigo es un wearable que me mide los pasos y el ejercicio que estoy haciendo todos los días. Ellos desarrollaron uno para adultos mayores con base en una problemática. Hoy, la esperanza de vida de nuestro país es de 74 años, para las mujeres 77, más o menos. Y resulta que también esa bonita tradición de que las familias éramos muy juntas y que estábamos todos para todos lados, pues ya no están así. Ya los adultos mayores empiezan a estar un poquito solos, los hijos andamos en mil cosas y entonces pues estás al pendiente de tu papá por el teléfono. Entonces ellos desarrollaron una cosa como esta. Y en el caso, por ejemplo, de mi papá tuvo una condición cardíaca, lo operaron aquí cerquita, corazón abierto y todas estas cosas. Se lo pongo yo el wearable a mi papá y en tiempo real me está pasando sus signos vitales. En tiempo real me dice si ya caminó el 1,5 kilómetros que tiene que caminar todos los días. Le avisa a él de la alarma, con una alarma que tiene que tomar sus medicamentos que tú programas. Si no se los toma y le pone así de check, me avisa a mí, entonces yo tengo que hablar, oye jefe, tómate tus medicinas, ¿no? No lo inventaron en Israel, no lo hicieron en Silicon Valley, no lo hicieron en China. Lo hicieron dos chicos como ustedes que están en Tijuana, que cuando quieran yo se los presento, porque inclusive ahorita estaban vendiendo sus relojes a través de franquicias de bajo costo que te cuestan 150,000 pesos y entonces tú te vuelves distribuidor de estos wearables, ¿no? Esos son el tipo de negocios de solución. Para entrar ahora más hacia el tema de la economía digital, cualquier cosa que eso signifique, porque también de repente entran en las discusiones, a ver de qué estás hablando, que si blockchain, que a ver si yo hago el recibo de la CFE, ya es economía digital. No, pero yo estoy vendiendo zapatos Andrea, pero en lugar de venderlos casa por casa, los vendo a través de una plataforma, también eso ya es digital. Bueno,
hay un apartado de todo lo que está ocurriendo en nuestro país en temas digitales. Y me parece que ahí tenemos varias oportunidades. Hace más o menos 3 meses, 4 meses, tuve la oportunidad de cenar con el corresponsal de The Economist, con un grupo de empresarios y con otras personas. Y él nos decía, a ver, díganme, aquí en México, ¿para qué sí son muy buenos? Porque yo no veo grandes empresas mexicanas creciendo por el mundo. Y entonces ahí empezó la discusión. Le dije, no, espérame, yo creo que sí hay un apartado en el que somos específicamente muy buenos en nuestro país. Y ese es la manufactura avanzada. Somos creativos, somos innovadores, y únicamente les doy 2 ejemplos de por qué me parece que somos muy buenos en manufactura avanzada. Podemos ser muy buenos en otras cosas, pero los casos que yo conozco son esos. Uno muy sencillo. El principal productor de ordeñas automatizadas del mundo es de La Laguna. Pedro Madero tiene nada más 52 oficinas en 52 países del mundo. Y tiene un grupo de 68 ingenieros diseñando todos los días mejores para las ordeñas. Entonces, las más avanzadas, las más sofisticadas, las más eficientes, las más eficaces ordeñas de todo el mundo se hacen en México. Un caso que yo conocí cuando empezamos con el tema de desarrollar la industria aeronáutica en Querétaro. Primero lo hice en la IP, ya después en el gobierno estatal. Lo que nos preguntábamos es qué es lo que había que hacer primero. Lo tuvimos muy claro: talento. Mandamos un grupo importante financiado por el gobierno del estado a Belfast. Era la operación que iban a arrancar en Querétaro. Allá aprendieron estos técnicos a desarrollar arneses aeronáuticos, esta maraña de cables que conecta el avionics con todos los flaps y todo eso. Lo aprendieron a hacer allá. Cuando regresan aquí en México, contrataron al 95% de los que fueron becados. Entonces monta Bombardier su planta, les pone todo para que desarrollen, hacen el primer arnés de Bombardier aquí en México, lo conectan al banco de pruebas y ¿saben cuántos errores tuvo? 0. Entonces los ingenieros canadienses dijeron, no, esto no es posible. En Belfast se tardaron más o menos como 3 meses en tener un arnés sin un solo error. Trajeron otro banco de pruebas, lo volvieron a probar y comprobado, 0 errores. Entonces tenemos muchísimos talentos y hoy me parece que es una magnífica oportunidad el ir digitalizando las cadenas de valor. Una cadena de valor es muy sencillo. Ustedes saben, un coche que tienes el acero, tienes el hule, lo empiezas a transformar, después vas a tener llantas, vas a tener rines, vas a tener motores, si tienes un coche andando. Es una cadena de valor sumamente desarrollada en nuestro país. Hay que pensar en esas mismas cadenas de valor para la industria farmacéutica, para los elementos, para el equipo médico, para el cloud computing, para Internet de las cosas, para fintech, para pharma. Para todo eso hay que pensar cómo digitalizas y cómo fortaleces las cadenas de valor, que me parece que tendría que ser el siguiente paso en términos de desarrollo económico de nuestro país, porque tenemos cosas funcionando muy bien pero están muy aisladas. Los clústeres automotrices, que son los que más se comunican, créanmelo, los del Bajío que se comuniquen con el de Puebla no es tan fácil, y con los del norte tampoco luego se comunican. Cuando estábamos en el tren de todos ganando la industria aeronáutica, o sea, casi éramos enemigos. Chihuahua, Baja California y Querétaro, que son los 3 polos más importantes de industria aeronáutica, porque nos estamos peleando. Final de cuentas, pues la economía es muy sabia. Bombardier, mayor valor agregado, mayor concentración en las operaciones de capital, se quedó en Querétaro. Para proveer la industria de los Estados Unidos, pues se quedó en Chihuahua y en Baja, que no es tan especializado, que tiene a lo mejor procesos un poco más sencillos. ¿Por qué? Porque la gente en Querétaro está arraigada. La gente de Chihuahua, a lo mejor es mucha gente que migró, está ahí de paso, que está viendo qué onda, agarra una chambita y se te va. Entonces la naturaleza fue acomodando las cosas y hoy tenemos 3 clústeres aeronáuticos importantes dentro de nuestro país. ¿Qué hacer ahora para desarrollar las diferentes modalidades de economías? Economía de persona a persona, ya saben, estas plataformas en donde tú vendes algo, alguien lo compra y el dueño de la plataforma se queda con una pizcacha, ¿no? Mercado Libre, Amazon, estos. Economía de acceso, todo el mundo lo conoce, inclusive la mayoría de ustedes yo sé que lo tienen. Netflix, Spotify, en donde no eres dueño de la música ni de la película, pero tú accedes a ella cuando tú lo quieres y te cobran una buena renta. El consumo colaborativo,
Es todo un tema que también, si algún día hay un interés, tenemos en Nacional Financiera un estudio que hicimos sobre economías colaborativas, es decir, estas plataformas tipo Uber, que también ahí hay una discusión que si Uber entra como economía colaborativa o no, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero básicamente es una plataforma que les narro con dos ejemplos también de otros chavos que hemos fondeado. Unos de Guadalajara que hicieron ayuda, en donde tú en una plataforma pides un plomero, pides un jardinero, pides un carpintero, llega a tu casa, lo hace y se carga directamente tu tarjeta de crédito o los servicios, ¿no? ¿Qué cosa, además de que suena bien y que me mueve la cabeza? Sí, ustedes como economistas me lo van a entender muy bien. Ellos le dan viabilidad económica a 600 proveedores de servicios. Un cerrajero que está en su lugar y que está esperando a que pase la señora que se le olvidó la llave, o el señor que por andar desechando unas copitas de más dejó adentro del coche el control. A ellos le aumentan viabilidad. Y son personas, son proveedores de servicios que están ahorita facturando desde 5,000 hasta 18,000 pesos mensuales. Igual, chavos de Guadalajara. Oye, que en Estados Unidos existe algo similar que se llama Tax Rabbit. Pues sí existe, pero pues eso es en Estados Unidos, aquí ya tenemos una solución. Y que va a haber más, que haya más. Pero con una inversión relativamente pequeña, le dieron viabilidad a 600 proveedores de servicio. Utilizo otra vez el ejemplo de Bombardier. Crear una fuente de empleo en Bombardier costó, entre inversión, incentivos, logística, los mandamos para capacitación, más o menos $138,000. Vean la diferencia exactamente, lo que ustedes harían con $138,000 fue lo que hicieron unos chavos en Querétaro, otro ejemplo de economía colaborativa, en donde si tú hoy quieres mandarle a tu novio o a tu novia un pastel, lo puedes hacer en esa plataforma. Ellos agrupan a más o menos 7,000 mujeres en toda la República, bueno, son en parte de la República, que están, por alguna razón, impedidas de salir a trabajar, bueno, se encontraron en la repostería y hoy una plataforma los conecta con el mercado, lo están haciendo, y yo no sé si les va bien o les va mal, lo único que les puedo decir es que hay una empresa de las más importantes de ingredientes de repostería que le invirtió $1 millón a esa plataforma. Eso es la economía colaborativa y a mí me parece que México tiene las grandes condiciones para poder hacer eso. A mí me cae re gordo cuando conozco a alguien que me dice, yo ya tengo, por ejemplo, en fintech, ya tengo mi fintech pensada y además lo voy a hacer con los mejores estándares. La voy a programar en India y los dispositivos los voy a comprar en China. ¿Y luego qué pasó con nuestros programadores? Luego, ¿qué pasó con nuestra capacidad productiva? ¿Qué pasó con nuestra capacidad de prototipar? ¿Qué pasó con nuestra capacidad de hacer circuitos? ¿Qué pasó con nuestra capacidad de hacer lectores? ¿Qué pasó con nuestra capacidad de desarrollar tecnología? Hay que seguir incluyendo en la cadena de valor la digitalización. Y así, bueno, pues está la economía de demanda, la economía circular, que ustedes saben, es todo enfoque de sacarle el mayor de los provechos a cualquiera de los recursos, pero al final de cuentas lo que buscamos es que estos, que ya está la discusión que ustedes son o no de estos, pero vean cuántas cosas se parecen ahí. 78% de ustedes usan teléfono inteligente, pasan 7 horas en línea, son digitales, ven películas en línea, se asumen como agentes de cambio. Yo estoy seguro, a ver, no pueden ser estudiantes de la UNAM ni jóvenes si no se asumen como agentes de cambio. No va a faltar el Grinch que me diga, no, Tonatiuh, yo no soy agente de cambio. También se la prestamos, pero no más de 2 en este grupo, ¿ok? Para que estén dentro del estándar que tengo en las universidades. Son agentes de cambio, tienen un profundo compromiso social, dicen que son multitasking, ahí lo digo con todo respeto, me parece, y por favor no se vayan a enojar, si es una cuestión de género, los hombres no podemos hacer 2 o 3 cosas a la vez, ustedes sí pueden, a nosotros no nos sale el poder hacer 2 o 3 cosas a la vez. A lo mejor a los programadores saben que hay unos procesadores que te llega una orden, la contestas así, va discriminando, porque hacer varias cosas a la vez no se nos da. Pues esta generación que tiene estas características me parece que debería estar obligada a dejar mal a don Carlos Fuentes y llevar a cabo un proceso que nos lleve a tiempo con el desarrollo, porque lo traen, lo viven, son una buena cantidad, están recibiendo a algún segmento de la población educación de primera. Hoy afortunadamente ya también se está viendo en algunas iniciativas cómo poder moldear los perfiles de los jóvenes egresados de las universidades para que sí encuentren las chambas que sí les gustan. Porque créanmelo, yo todos los días convivo con chavas y chavas como ustedes y nunca me he encontrado uno que me diga, oye, pero yo quiero ser godín. ¿Sí?
Entonces, ¿qué oportunidad tienen? Me parece, y ustedes que son expertos en economía, que es momento de ir adjetivando el desarrollo. Y uno de esos adjetivos tiene que ser endógeno. Nosotros tenemos el potencial, necesitamos creerlo, necesitamos hacerlo. La semana pasada, viernes de la semana pasada, fui a un evento, tenemos una plataforma que se llama Mentes Pioneras, se las platico en medio segundo de Nacional Financiera, les aplicamos, inclusive ya hicimos algo aquí con UNAM, les aplicamos unos diagnósticos para medir su potencial de emprendimiento, características inherentes a ti, tu capacidad de liderazgo, entender si eres bueno para manejar el riesgo o no, entender si eres bueno para convencer, si puedes vivir un poquito en incertidumbre, ¿no? Que son características que necesitas para ser emprendedor. Lo medimos y de 2.400 diagnósticos que hicimos en Oaxaca, salieron 104 chicas y chicos con un potencial alto o excepcional. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que de esos 104, 29 eran de una comunidad que les tomó llegar de su comunidad a Oaxaca 9 horas. Salieron a las 12 de la noche para estar en el evento a las 9 de la mañana. Su servidor llegó a las 3 de la tarde y todo el mundo, la gente que me ayuda me decía, oye, ¿no vienes muy cansado? Le dije, a ver, no me puedo sentir ni por medio segundo cansado sabiendo que estos chicos salieron a las 9 de la mañana, llevan todo el día en el evento y se van a regresar a las 5 de la tarde. Y entonces cuando lo conoces, dices, perdón, soy ingeniero, entonces discúlpenme el ejemplo. Tenemos la materia prima. ¿Qué nos hace falta? La verdad, para los ingenuos que siguen pensando que el gobierno no vamos a resolver todo, les digo, no. Hay muchas ideas, pero al final de cuentas los únicos que pueden decir cuál la van a poner en práctica van a ser ustedes. Nadie les va a ayudar. Yo sí les puedo ayudar. Ahí está Rafael, ya no sé qué le pasó, se me pixeleó. Yo aquí sí les puedo ayudar, que si alguno de ustedes necesita un financiamiento para arrancar esa idea de convertir en un negocio, a eso es a lo que nos dedicamos. En Nacional Financiera tenemos financiamientos para jóvenes de 50,000 pesos hasta 2.5 millones. Tenemos también un financiamiento, como decía, para mujeres de 50,000 pesos hasta 5 millones. No se me sientan mal los caballeros, pero tiene varias razones de ser por qué a las mujeres les costamos más. Y son dos, bueno, varias, pero yo les diría dos rapidito. Una por justicia, ya es hora. Y la otra porque sí pagan. Entonces, ¿así o más claro? Sí, porque luego de repente me empiezan a atacar así las diferentes visiones del papel, del rol de las mujeres en la economía. A mí me parece que es muy importante visibilizarlo y tenemos esos programas. Ya para ir terminando, a mí me parece que hoy, si ustedes deciden emprender, ser empresarios, sí o no, el viernes pasado les digo, conviví con dos grupos, unos ya empresarios, los empresarios jóvenes de Coparmex, gente de todo el país, juntaron ahí en mi oficina, llegaron como 60, ya ellos tienen por lo menos un negocio de 2-3 años, y por otro lado, estas mentes pioneras, porque así le llamamos creativas, que están en diferentes lugares, pero nunca nadie les ha dicho que pueden ser buenos para los negocios. Nunca nadie les ha dicho que aunque pongan una vulcanizadora, si la administran bien, si la llevan a cabo bien, pues van a ser exitosos y se tienen que asumir como empresarios. Y yo aprovecho siempre para echarles un poquito de mi rollito, ya que me juntan a los chavos y a las chavas, digo, pues es que no les crean que bueno, si no al final me destruyen con sus preguntas, no pasa nada, yo no tengo ningún tipo de pregunta incómoda, pero siempre les digo, métanse al rollo también de las redes sociales. Me preguntaban los chavos de la Coparmex, ¿cómo ves tú al empresario del siglo XXI? Le dije, estoy también padre, no sé cómo lo veo. Lo que sí creo es que tiene que meterse mucho al rollo de los compromisos sociales. El tema de la igualdad sustantiva. Ya estamos en el 2018, siglo XXI, y todavía hay gente, todavía hay sectores de la población que se preguntan quién va primero, quién va después. Ya démoslo por sentado y aprendamos a ver cómo nos complementamos. Siguiente reto social. Necesitamos pensar con mentes abiertas. Y un primer principio que a mí me funciona para pensar con mente abierta es quitarle las etiquetas. Mucha gente, te lo digo, total, ya estoy terminando mi gestión, entonces me corre, no pasa nada. Mucha gente no viene aquí a la UNAM porque dice, no, qué miedo. Y si me preguntan cosas, eso es poner una etiqueta inadecuada. Y dice, no, pues mejor voy a tal universidad, no voy a decir nombres, pues porque ahí está facilito. No, esas son etiquetas que no te permiten el pensar con mente abierta. Yo si no hubiera ido a la Universidad Tecnológica de la Selva Lacandona, y lo digo hasta no por presumir, o sea, yo he estado en esa y me han invitado afortunadamente a Harvard, he estado en cualquier cantidad de universidades. Si yo no hubiera tenido por lo menos
la ingenuidad de ir a estas universidades, a lo mejor no hubiera aprendido y no hubiera visto que tenemos una generación lista para llevar a cabo todos estos retos. El otro es que también queremos ser personas integrales. Entre ustedes quieren estar sanos, quieren estar saludables, quieren vivir su juventud. Algunos se meten al yoga, algunos a las meditaciones, a lo mejor algunos son católicos tradicionales, pero tienen esa exigencia de vivirlo integralmente. ¿Quieres ser una superestrella en redes sociales o quieres ser el que nadie te esté molestando porque tú vives tu felicidad y tu plenitud de otra forma? Me parece que un empresario debe promover para él y para la gente que trabaja ese concepto de integralidad. Por otro lado, y lo que les decía hace rato, no se esperen que yo doy muy por sentado que ustedes están en otro chip, que alguien les venga a resolver la vida. La heroína o el héroe de su propia historia se llama ustedes mismos. Habrá mucha gente que los quiera, habrá mucha gente que los acompañe, habrá algunos que los podemos apoyar, pero de quien depende al 100% es de ustedes. Se los ejemplifico con algo que me pasa. Más o menos en un auditorio de 100 personas, al final siempre se me acercan unas 6, 8. Me contactan por mis redes sociales otros 4 o 5 y acaban con negocio más o menos 2. ¿De qué lado quieren estar? De los que vinieron porque la maestra o el profe le dijo, quiero una conferencia de un señor que viene no sé dónde, o de los que dicen, pues yo sí le voy a entrar en su tiempo, en su momento, a su ritmo, en sus convicciones, pero sobre todo en lo que ustedes les busquen para poder hacer eso. Y algo también muy importante que lo ligo con eso de que te guste, tenemos que ser una sociedad que impulse los talentos. Otra vez hablando de etiquetas sociales, un músico en mi época, no hombre, pues como Oliver Nieto, jamás, dedícate a otra cosa, vuélvete ingeniero, me decía mi papá, bueno, mi papá quería que fuera doctor, sé doctor y oftalmólogo y te ve muy bien. Yo creo que mi papá iba mucho al oculista y le sacaban las perlas de la Virgen, entonces ha de haber dicho, si mi hijo se hace optometrista o oftalmólogo, pues lo ves muy bien. A mí me parece que hoy esta libertad de la que está viviendo y este poder tener acceso a cualquier cantidad de información, pues nos permite plantearnos el que podamos vivir de nuestros talentos. Ustedes conocen sociedades en donde desde chiquito dicen, a ver, tú no estás hecho para ser ingeniero. Oye, que me gusta. No, pues a ver, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? No, pues ya valimos. Si nosotros somos capaces de abrazar nuestros talentos, abrazar la diversidad y también desprendernos de aquellas cosas que no nos sumen, me parece que podemos ser personas integrales. A mí me gustaría que Rodrigo y mis hijos vivan en un México así. Y los escépticos luego me levantan la ceja y me dicen, a ver, Tonatiuh, ¿en qué país sueñas que México sea creativo, subsidiario, multicultural, amigable, orgulloso, libre, innovador, saludable, democrático, respetuoso, innovador, emprendedor? Todas esas cosas, yo les digo, pues de la forma más sencilla. Si tenemos un México con mexicanos así va a ser nuestro país. Tenemos un México con mexicanos tramposones, pues vamos a ser un país tramposo. Si tenemos un México con gente talentosa, con gente que se impulsa, con gente que está buscando por sí mismo salir adelante de una manera mucho más acompañada. Si ustedes demuestran que efectivamente son una generación que está pasando del individualismo puro a aprender a vivir en comunidad, ese es nuestro destino. Y si en el caminito yo puedo hacer algo para ayudarles, estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias.